Dios es bueno. God is good. Amén. Amen. ¿Alguien más ha tenido problemas con el tapón saliendo volando hoy? Has anyone else had a problem with their top falling off today? Yo le testificaba a Alex de que el gerente de venta de Bimbo ha hecho bien su trabajo. Ya me dan ronchas cuando me llaman. I was speaking to a brother and I said that my boss is doing a good job. I get bumps when he calls me. Ok, vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Le voy a pedir que se ponga de pie. Let us get into today's word. I'm going to ask you all to please stand to your feet. Aquellos que tienen la palabra con ellos pueden ir al libro de Nehemías. Those of you that have the word of God with you, I'm going to ask you to go to the book of Nehemiah, Capítulo 8, versículo 12. chapter 8, verse 12. Mientras buscas en la Biblia puedes adorar al Señor. And while you look in the Bible, you can. Te adoramos, Dios. Él es bueno. God is good. ¿Todo listo? Amén. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y a celebrarle una gran fiesta. Diga fiesta. Then all the people went and ate and drank to share food and have a big party. Say party. Porque habían comprendido lo que se le había enseñado. Repita conmigo, enseñado. Because they had understood what they had been taught. Repeat it with me. Taught. Oremos. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, a ti adoramos. Father, in the name of Jesus, we honor you A ti glorificamos. and you we glorify. Toda gloria, All glory, toda alabanza, all praise, toda adoración all worship es tuya. is yours. Nada puedo I cannot do anything sin ti, Señor. without you, Lord. En esta hora, Espíritu Santo, In this hour, Holy Spirit, tú conoces nuestra necesidad you know our need y la necesidad de este pueblo. and the need of this people, Y solo tú puedes suplirla. and only you can supply it. Extiende tu gracia sobre nosotros. Extend your grace upon us. Mueve tu presencia, Espíritu Santo. Move your presence, Holy Spirit. Trae palabra Bring word que cambie, that changes, que transforme, that transforms, que ilumine, that que illuminates, disipe las tinieblas that dissipates of darkness, y podamos ver el engaño del enemigo en nuestras vidas. that we may be able to see the deceit of the enemy in our lives, Que podamos entender that we may understand la revelación de tu palabra your revelation from y your word salir con gozo and leave with joy y alegría. and happiness En el poderoso nombre de Jesús. in the powerful name of Jesus. Y una iglesia llena de poder dice, And a church full of power says, amén. Amen. Tome asiento, hermano. You may be seated, brethren. Y quizás algunos estén pensando, si voy a hablar de la ira, ¿por qué escogí este verso? Maybe some of you may be thinking, if I'm going to talk about anger, why did I choose this verse? ¿Y qué tiene que ver con la ira? And what does it have anything to do with anger or wrath? Absolutamente nada. Absolutely nothing. La razón por la que el Espíritu me motiva o me inspiró a escoger este verso The reason that the Spirit led me or inspired me to choose this verse es el trasfondo de la historia. is the background of this story. El pueblo se encontraba en una situación difícil The people found themselves in a difficult situation. y cuando Dios comienza a traer estructura y palabra And when God begins to bring structure and word, y los sacerdotes comienzan a hacer su trabajo and the priests begin to do their work, y el pueblo escuchó lo que la palabra enseñaba, and the people heard what the word taught, dice la Biblia que comenzaron a llorar y a entristecerse the Bible says that they begin to weep and be saddened porque se dieron cuenta because they realized de lo que debían haber estado haciendo, what they should have been doing, pero no estaban haciendo. but they weren't doing. Entonces los sacerdotes So the priests le dicen al pueblo, told the people, no se entristezcan, do not be saddened. hoy es día de regocijo y alegría, Today is a day to rejoice and be es glad. día de hacer fiesta al Señor. It is a day to have a party for the Lord. Y cuando el pueblo entendió lo que se le estaba enseñando, And when the people understood what was being taught to them, salieron y hicieron fiesta. they went out and had a party. Y esto habla de un cambio de actitud. And this speaks of a change in the attitude. Cuando hablamos de emociones, When we speak about emotions,
Durante todo este mes vamos a estar siendo confrontados During this whole month, we are going to be confronted con errores y flaquezas que todos y cada uno cargamos en diferentes áreas. with the mistakes and shortfallings that we all have in different areas. Y si no entendemos lo que el Señor está intentando hacer, And if we don't understand what the Lord is trying to do, lo que el Espíritu trae para traer alegría a tu vida, what the Spirit brings to bring joy to your life, el enemigo va a intentar de usarlo para acusarte y traer tristeza. the enemy is going to try to use it to accuse you and bring sadness. Y esa es la razón And that is the reason por la que usamos este verso como apertura. that we use this verse to open. Que no importa con lo que seas confrontado durante este mes que hablemos de las emociones. That it doesn't matter what you are confronted with throughout this month. Regocíjate y canta porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Rejoice and sing because the Lord is doing something in your life. Que Dios no tiene interés en condenarte, God is not interested in condemning you, sino que lo está trayendo a tu atención but He is bringing it to your attention para que conjuntamente con su espíritu so that conjointly with His Spirit, puedas trabajar esta área de flaqueza. you can work in this shortcoming of yours. Yo batallo con esto y casualmente I battle with this, and it so happens. me It so dieron ira. happens. Yo trabajaba en Walmart y me regalaban una gorra, se llamaba Grumpy. I worked at Walmart and they gave me a hat that said Grumpy. El domingo el pastor hizo la introducción a este tema On Sunday, the pastor gave us the introduction to this topic, y entró bastante profundo en el área espiritual del tema. and he went deeply into the spiritual aspect of this subject. Así que en el día de hoy And today, in today's date, yo me voy a enfocar más en el lado natural de la ira. and today I'm going to focus more on the natural side of wrath or anger. Y voy a intentar de presentar ante tus ojos And I'm going to try to show you cómo funciona, how this works, el daño que nos hace, the harm that it causes, qué cosas nos cuesta what it costs, y cómo la podemos manejar. and how we can manage it. Así que, sin darle más vueltas al asunto, vamos a entrar en esto. So, without going any further, let's get into this. Entonces, ¿cómo funciona esto de las emociones? So, how do these emotions function? Esto funciona de la siguiente manera. This is how it functions. Lo que tú ves, What you see, lo que tú escuchas, what you hear, provoca pensamientos. provokes thoughts. Estos pensamientos These thoughts llegan a tu corazón come to your heart y comienzan a mover tus emociones. and begin to move your emotions. Tus emociones Your emotions están diseñadas para llevarte a un punto are designed to take you to a point de tomar decisiones. of making decisions. Tus decisiones Your decisions forman tus hábitos. form your habits. Tus hábitos Your habits forman tu carácter. form your character. Y tu carácter And your character va a determinar tu destinación. will determine your destination. Esto significa, This means si no me gusta mi destinación That- actual, if I don't like my current destination, vamos a revisar mi carácter. let us check our character. Tengo problemas de carácter. Do I have problems in my character? Vamos a revisar mis hábitos. Let us check our habits. Tengo problemas en mis hábitos. Are there problems with my habits? Vamos a revisar mis decisiones. Then let's check our decisions. Tengo problemas en la toma de decisiones. If I have problems making decisions, Vamos a mirar mis emociones. let us look at my emotions. Mis emociones están por todas partes. If my emotions are all over the place, Vamos a chequear mi vida pensante. let us check our thoughts. Mis pensamientos no están alineados. If my thoughts are not aligned, Entonces vamos a mirar qué estoy viendo y qué estoy escuchando. then let us check what we are seeing and listening to. El enemigo se ha encargado The enemy has become in charge de hacernos creer of making us believe que las palabras se las lleva el viento. that our words are just taken by the wind. Y esa es la peor mentira que podemos comprar. And that is the worst lie that we can buy. Una vez una palabra alcanza tu oído, Once a word has reached your ear, queda grabada en tu mente. it is recorded in your mind. Y si no la trabajamos, And if we don't work on it, va a comenzar a generar emociones. it will create emotions. Muchas veces perdemos el tiempo Many times we waste time tratando de cambiar nuestras emociones. trying to change our emotions. Soy yo el único que trata. Or A am mí me I ha the only pasado. one that tries to do this? Because it's happened to me.
Y estamos perdiendo el tiempo. Las emociones And we are wasting time because emotions no podemos cambiarlas trabajando directo con ellas. cannot be changed working directly with them. La única forma de cambiar una emoción The only way to change an emotion es cambiar lo que estamos pensando. is to change what we are thinking. Y para cambiar lo que estamos pensando, And to change what we are thinking, tenemos que cambiar nuestro enfoque. we need to change our focus. Si somos honestos, If we are being honest, cada vez que nos enojamos every time we get angry y experimentamos esta emoción, and we experience this emotion que queremos ponerle las manos a alguien en el nombre de Jesús bien puesta, that we want to put our hands on someone in the name of Jesus, well put, si tú haces un alto, if you halt, ya estabas enojado. you were already angry. Yo me he encontrado I have found myself media hora antes de ver a mi supervisor, half an hour before seeing my supervisor, ya teniendo la discusión mental de cómo va a ir la conversación. already having a mental discussion on how the conversation is going to go. Significa que cuando ya llego a la oficina, Which means that once I get to the office, la pelona de Sanabria está en fuego. Bald Sanabria is on fire. ¿Alguien sigue por donde te llevo? Is someone following me here? Porque una vez damos cabida a una emoción, Because once we allow an emotion la lucha se vuelve intensa. to come through, the struggle is intense. Es por eso que el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul enseñaba, taught llevando cautivo todo pensamiento to take every thought captive a la obediencia de Cristo. to the obedience of Christ. ¿Por qué Pablo no dice llevando las emociones cautivas? Why doesn't Paul say taking our emotions captive? ¿Nunca lo has pensado? Have you ever thought of that? Porque si tú llevas cautivo el pensamiento, Because if you take captive the thought, no tienes que lidiar con la emoción. you don't have to struggle with the emotion. Pero si dejamos pasar el pensamiento, But if we allow the thought to go by, ahora la lucha se multiplica. now the struggle is multiplied Porque el pensamiento because the thought alcanza nuestro corazón reaches our heart y ahora tiene un respaldo emocional and now it has a emotional backup que te está presionando that is pressuring you de tomar una to decisión. make a decision. Nunca te has sentido presionado a hacer algo y nadie te ha dicho que hagas nada. Have you ever felt pressure to do Oh. something and no one ever told you that you had to do anything? Esa presión viene de adentro That pressure comes from within. y es tan incómoda And it is so uncomfortable que normalmente vamos a la ira. that normally we go to wrath. Y el primero que nos pregunta, And the first one that asks us, ¡rácata! Aquí te va. here you go. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia se cumple. Because the Bible is fulfilled. De la abundancia del corazón From the abundance of the heart hablará la boca. speaks the mouth. Así que si tú quieres ver el estado de tu corazón, So if you want to check the state of your heart, verifica qué está Verify. diciendo tu boca. what your mouth is speaking. ¿Cómo yo sé que tengo problemas con ira? How do I know that I have issues with wrath? Pues cuando presto atención a lo que muchas veces hablo, Because when I pay attention to what many times I say, ay, 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 como dicen ustedes, ay, 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 like we say. ¿ok? Entendimos cómo funciona esto. No quiero pasar a lo siguiente hasta que no entiendas esta parte. Did we understand what we're saying? I don't want to go to the following part without having you understand Porque this. si logras salir de aquí entendiendo cómo funciona, Because if you leave here knowing how this functions, vas a estar más capacitado para manejarla cuando te esté esperando allá afuera. you will be more able to know how to manage it when it's waiting for you Hermano, outside. porque te aseguro que si no soy es temprano mañana, pero te va a estar esperando. Brethren, because I assure you, if tomorrow is too soon, it will be waiting for you. Pregúntale a Ana que llevaba lidiando con Esteban. Wait, ask Ana that she's been struggling with Esteban. Ok, ¿qué es la ira? Okay, what is wrath? Es una emoción muy compleja que experimentamos todas las personas. It is a very complex emotion that all people experience. Está presente en cualquiera de nuestras acciones It is present in any of our actions y puede surgir por diversas circunstancias. and can arise from various circumstances, Conflicto laboral, such as labor, trato injusto unfair e irrespetuoso, and disrespectful treatment, frustración por no lograr algo, frustration at not achieving something, entre otras cosas. among other things. La ira se apoya en otros sentimientos Wrath or anger is supported by other feelings, como enojo, such as anger, enfado, annoyance, molestia, being bothered, rabia, wrath, cólera,
hatred, odio, hatred, rencor, resentment, celos, jealousy, envidia, envy, desprecio, contempt, antipatía, antipathy, impotencia, impotency, furia, fury, entre otros. among others. Y aquí estos todos tienen algo en común, And all of these have something in common, que provocan gran irritabilidad o resentimiento en los individuos. which cause great irritability or resentment in individuals. En los estudios psicológicos, In psychological studies, la ira se entiende como una respuesta cerebral anger is understood as the brain's response que busca enfrentarse a una amenaza. that seeks to confront a threat. Si lo que este estudio dice es cierto, If what this study says is true, significa que cada vez que nosotros recurrimos a la ira, this signifies that every time we choose wrath, realmente estamos reaccionando a un miedo que estamos experimentando. we are truly reacting to a fear that we are feeling. Una de las razones que la ira es tan compleja One of the reasons that wrath or anger is so complex es la magnitud de emociones is the magnitude of emotions que nos pueden llevar a ella, that can take us to it. que no es un factor en específico It isn't a specific factor que va a llevar a detonar la ira sobre nosotros, that will take wrath upon us, sino un grupo de acciones colectivamente but a collective group of actions tocando múltiples botones en nuestra vida touching multiple buttons in our lives que nos van cargando, that will carry us sobrecargando nuestra capacidad de organizar nuestros pensamientos, and overbearing us that we cannot organize our thoughts and our emotions. y entonces la ira surge en medio de nuestra frustración. And then wrath will surge in the midst of our frustration. Ahora quiero enseñarte los daños Now I want to show you the damage que las personas dadas a la ira that people that give themselves to wrath pueden experimentar en su cuerpo físico. can experience in their physical body. Aumenta la presión sanguínea, It increases blood pressure, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro en las arterias, which over time can lead to a deterioration in the arteries. eleva el pulso cardíaco The heart rate is raised y genera taquicardia, and generates tachycardia, aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, increases the production of chemicals such as adrenaline, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, which alters the body's natural balance. se desequilibra el sistema inmunológico, The immune system is unbalanced. se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas, Contractures, muscle aches, and migraines are caused. se acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad, It speeds up breathing, causing the heart to pump more intensely. aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. It increases the risk of some diseases such as gastritis, colitis, and dermatitis. Así que no tan solamente es malo para nuestra alma, Therefore, it is not only bad for our soul, es malo para nuestro cuerpo. it is bad for our body. Pone nuestro cuerpo en un increíble estrés. It puts our body under an incredible stress. Así que aquellos que tenemos la tendencia de darle cabida a la ira, So, for those of us that allow wrath in, creo que ahora tenemos un poco más de motivación para meterle las manos al asunto. now I think we have a little bit more motivation to put our hands in this subject. Ahora, ¿qué se esconde detrás de la ira? Now, what lies behind anger? Dolor por las heridas del pasado. Pain for the wounds of the past. Quiero que prestes atención a cuántas veces voy a decir miedo en la oración que voy a leer. I want you to pay attention to how many times I say the word fear in this next sentence. El miedo al abandono, The fear of abandonment. el miedo al rechazo, The fear of rejection. el miedo a la humillación, The fear of humiliation. el miedo a la traición, The fear of betrayal. el miedo a confiar, Or the fear of trust. el miedo a la injusticia. And the fear of injustice. Quiero preguntar, So I want to ask, ¿realmente es la ira el problema? is wrath truly the problem? Yo estoy viendo miedo. Because I'm seeing fear. ¿Estás prestando atención
atención? Are you paying attention? ¿Estaremos peleando con el enemigo correcto? Are we fighting against the correct enemy? ¿O tenemos un adversario Or do we have an adversary silencioso that is silent, que nos enfoca en el síntoma that we focus on the symptom, y todavía no podemos ver la raíz del problema? and we still can't see the root of the problem? Significa que mientras más miedo e inseguridades tenemos, That means that the more fears and insecurities that we have, menos tolerancia we will have less tolerance. vamos a tener. Ya sé, conozco la cara, yo la tenía cuando estaba haciendo el bosquejo. I know, I recognize that face. I had that face when I was writing this Y preaching. tú no leíste las cosas que yo dejé afuera. And you didn't read the things I left out. Vamos al próximo punto. Let's go to the next point. Tristeza Sadness, por no sentirnos amados for not feeling loved o sentirnos rechazados. or feeling rejected. Impaciencia Impatience, por estar cansado de esperar for being tired of waiting y que no se nos haga justicia. and not finding justice. Nuevamente, miedo Again, fear. por temor a perder lo que tenemos The fear of losing what we have o por no lograr lo que queremos. or not achieving what we want. Inseguridad Insecurity, por no ser capaces de creer en nosotros mismos. by not being able to believe in ourselves. Decepción Disappointment, por verse derrumbadas nuestras expectativas o ponerlas en las personas que inconscientemente sabemos que no las van a cumplir. for seeing our expectations collapsing or putting them on people we unconsciously know that will not meet them. Quiero hacer una pausa en esto. I want to pause on this. Si hay algo If there is something que nos predispone that predisposes us a la ira, to wrath, son las expectaciones. it is expectations. No hay nada más frustrante, There is nothing more frustrating, tanto para la persona que posee la expectación, so much for the person that has the expectation, como para la persona sobre quien la expectación es puesta. and as well as the person which the expectation is light upon. Que ser medidos por algo Than to be measured by something que tú jamás dijiste que eras. that you never said you were. Nunca te has encontrado con personas que se enojan contigo. No, pero yo pensé. No, pues tú pensaste. Yo nunca te dije eso. Have you ever found yourself with people that said, well, you thought, I never told you anything. Te estás riendo. Te estás You're riendo. laughing. O nunca te lo han hecho a ti. Or have they never done this to you? Te voy a enseñar bíblicamente qué peligroso es esto. I'm going to teach you biblically how dangerous this is. ¿Cuántos sabemos la historia de Caín y Abel? How many of us know the story of Cain and Abel? Amén. Amen? ¿Nunca te has puesto a pensar realmente cuál fue el problema con Caín? Have you ever thought what the true problem was, Cain's problem was? Dice la Biblia que ambos hermanos trajeron ofrenda al Señor The Bible says that both brothers brought an offering to the Lord, y que Dios and that God miró con buenos ojos la ofrenda. saw with favor Abel. the offering of Abel. Y Caín And Cain tiene la expectación had the expectation de que como Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel, that because God saw with favorable sight entonces su ofrenda también era buena. Abel's offering, then his offering was good as well. Cuando esta expectación no pasó, When this expectation did not happen, en vez de Caín ver el problema con su ofrenda, instead of Cain seeing the problem with his offering, ¿quién tú crees que fue el problema? who do you think the problem was? Abel. Abel. O sea, las expectaciones Expectations nos llevan a poner take us to place un chivo expiatorio, a tradúcelo como tú quieras, file para nosotros no tomar responsabilidad so that we won't take responsibility de nuestras flaquezas. of our shortcomings. Por eso es que cuando las cosas no nos van bien, That's why when things don't go good, entonces escuchas personas que dicen, then you hear people say, no, pues si las cosas fueran distintas. no, well, if things were different.
No, pues que fulano. No, well, if so and so. No, pues que sutano. No, well, if this No, person. pues que es el trabajo. No, well, it's work. Y lo que se está escondiendo detrás And what is hiding behind es una falsa expectación que no se cumplió. is a false expectation that was not fulfilled. Y ahora estamos puchando la situación And now we're pushing the situation hacia otro lado. onto or somewhere else. Tal como Caín Just as Cain no pudo entender could not understand que no era que Dios no quería aceptar su ofrenda, that it wasn't that God didn't want to accept his offering. era que no podía It was that he couldn't porque simbolizaba because it symbolized la obra de sus manos. the work of his hands. De la misma manera, In the same way, cuando nosotros creamos estas expectaciones, when we create these expectations, no podemos ver we cannot see la verdadera raíz the true root del problema. of the problem. Tan calladito tú asustas. You are so quiet. I'm scared. En comunicación, In communication, por no saber expresar nuestras emociones o expresarlas de manera no asertiva. for not knowing how to express our emotions or express them in a non-assertive way. Y en esta nos vamos a familiarizar. Autodestrucción, And we will familiar ourselves with this one, self-destruction, por hacernos daño y no ser capaces de hacernos responsables de nosotros mismos. for hurting ourselves and not being able to take responsibility for ourselves. Si eres de la clase de persona If you are the type of person que después que pasas un evento de ira that after going through an episode of rage o cualquier clase de falla, or whatever fault or failure, comienzas a maltratarte a ti mismo verbalmente you begin to mistreat yourself verbally o en alguna otra forma, or in one way or another, tienes este problema. you have this problem. Si ustedes vieran cómo se mira desde acá, estuvieran asustados. If you guys could see how you look from up here, you would be scared. Y es importante que entendamos esto, And it is important that we understand this, porque si el enemigo because if the enemy te puede volver en contra de ti mismo, can turn you against yourself, él simplemente se sienta he just sits back y disfruta el show. and enjoys the show. No sé cómo se dice en español, así que lo voy a decir. Un pity party, I don't know how you say this in Spanish. right? A pity party. Digo que mi inglés es británico, no lo entienden. Nadie ha hecho esto, nadie se ha sentado, Has tomarse anyone sat lástima, no, down nadie. and felt sorry for themselves? Es que yo soy tan malo, Dios. Yo It's no, sé, because no I'm me so uses. bad. Yo no soy digno de ti, Dios. I'm not Na- worthy nadie. of you, Lord. No one? O es que tú eres santo, santo. Nadie, But you nadie. are Yo nada más lo holy, hago. holy. No, it's just me. I only do this. Nadie lo ha sentido. Has anyone felt this? Es una trampa. It's a trap. No somos dignos We are not worthy en nuestro mejor momento in our best y moment, no vamos a ser dignos en nuestro peor momento. and we will not be worthy in our Jamás hemos worst. sido dignos, jamás vamos a ser dignos. We were never worthy, and we will never be worthy. No hay forma alguna There is no form de que nosotros or way that we podamos satisfacer la santidad de can Dios. satisfy the holiness of Pero God. el diablo But the enemy se ha encargado de has engañarnos. become in charge No, of hermano, yo no deceiving quiero us. predicar porque Dios es santo. Brother, I want to preach because I'm holy. ¿Y cómo evangelizo al hermano al vecino? And how does the brother evangelize to the neighbor? Hermano, si usted caminara conmigo 2 horas, se preguntaría si soy salvo. Brother, if you walked with me 2 hours, you would question if I was saved. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Todas estas cosas son engaños All of these things are deceit que el enemigo usa, that the enemy uses, manipulando nuestras emociones, manipulating our emotions, manipulando aún la escritura manipulating the scripture para paralizarnos, to paralyze us, para mantenernos sentados, to maintain us seated, para mantenernos sin dar fruto. to maintain us without bearing fruit. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien Has que it ever quieres hablar de happened Dios that you see someone and you want to speak to them about God y te acuerdas de ese pecado? and you remember that sin? O te acuerdas de eso que dijiste a tu mujer antes de salir a tu casa y ya se te quitan las ganas de hablarle? Or you remembered what you told your wife before you left the house and you just don't want to talk to them anymore?
autodestructivo. Self-destruction. El enemigo nos vuelve nuestro propio enemigo. The enemy turns us into our own enemies. Sigamos. Let us continue. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia Now we're going to see what the Bible says en referente al tema. in reference to this theme. Según el diccionario bíblico ilustrado, According to the Bible Dictionary Illustrated, la ira es utilizada para expresar diversas emociones que incluyen enojo, indignación, vejación, dolor, amargura y furia. wrath is used to express various emotions, including anger, indignation, humiliation, pain, and bitterness. Es una respuesta emocional frente a la percepción de incorrecto y lo injusto. It is an emotional response to the perception of what is wrong and unfair. Tanto Dios Both God como el hombre and man expresan ira. express anger. Cuando se utiliza para Dios, When used for God, se refiere a su oposición absoluta al pecado y It re- el mal. it refers to his absolute opposition to sin and evil. Cuando es utilizado para el hombre, When it is used for man, la ira es un mal que debemos evitar. anger is an evil that we should avoid. Entonces, So, es pecado la ira. Es la ira en sí misma un pecado. is wrath itself or anger itself a sin? No. No. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que Dios expresa ira. that God expresses wrath. Así que no es la ira en sí misma el problema. So, wrath in itself is not the problem. Es como la estamos manejando. It is how we are managing it. Vamos a ver qué Pablo dice de esto. Let us see what Paul says in regards. Efesios 4, 26 a 27. Ephesians 4:26 and 27. Airaos, Be angry, pero no pequéis. but do not sin. Pausa. Pause. Vuelvo y te digo. I tell you again. Airaos, enójate, Be angry, pero no peques. but do not sin. Pero entonces vamos a definir pecado. Well, then let's define sin. ¿Qué es pecado? What is sin? ¿Qué es exactamente pecado? What exactly is sin? Porque si no entendemos la definición de pecado, Because if we don't understand the definition of sin, entonces no vamos a ver la conexión que tiene con ira. then we won't see the connection that it has with anger. Porque cuando pensamos en pecado, Because when we think of anger, pensamos sin. en adulterio, we think in adultery, fornicación, fornication, homosexualidad, homosexuality, y el listado continúa. and the state continues. Sin embargo, la Biblia da una definición mucho más simple de pecado. But the Bible has a much simpler version of or definition of sin. Porque el que sabe hacer lo bueno Because he that knows how to do what is good y no lo hace, and does not do it, le es contado it is como pecado. sin. Pues te lo voy a repetir porque tenemos que entender esto para poder entender la conexión que tiene con el texto. I'm going to repeat it because we need to know the connection. Porque el que sabe hacer lo bueno Because he that knoweth y no lo hace, to do how to do good and doesn't do it, le es contado por pecado. that is sin. Ahora vamos a reemplazar pequéis por la definición de pecado. Well, now let's ¿Está bien? substitute sin for the definition. Enójate, Get angry, pero no dejes de hacer lo que sabes que es bueno. but don't stop doing what you know is good. Enójate, Get angry, pero no dejes de hacer lo que sabes que es correcto. but don't stop doing what you know is correct. Oh, ahora hizo conexión el verso. Now the verse made a connection. Porque entonces el problema es Because then the issue is que tenemos una asociación that we have an association entre enojo between anger y pecado. and sin, Entonces, inconscientemente, and now subconsciously, tan pronto nos enojamos, as soon as we get angry, asumimos, we assume ya pequé, I sinned, y le damos rienda suelta a la emoción. and then we just let that emotion go wild. En Puerto Rico tenemos una expresión que dice, pues ya me fui por el chorro, vámonos hasta abajo. In Puerto Rico, we have this expression. Y eso es la traducción, pues ya lo hice mal, vamos a hacerlo bien mal. Well, I already messed up, now let's really mess up. ¿Nunca te ha llegado ese pensamiento? Has Jamás. that thought ever come?
Never? Dios de mi salvación, estoy entre ángeles, hermano. Oh my goodness, Qué I'm cosa among buena. angels. This is good stuff. No, hermano, ustedes van a orar por mí hoy. Now, brother, you all we're going to pray for me today. Vamos entendiendo esto. Are we understanding this? Esto significa, This means si lo que Pablo dice es cierto, that if what Paul says is right y sabemos que la Biblia es cierta, or is true, and we know that the Bible is true, entonces significa then this means que si yo tenía un ministerio that if I had a ministry y lo dejo de ejercer por esto, and I stop practicing because of this, diciendo que no voy a pecar, saying I'm not going to sin, estoy pecando, I am sinning porque yo sé que el ministerio because I know that the ministry es lo correcto. is what is correct. Ahora te pido que sustituyas ministerio Now I'm going to ask you to substitute ministry y añadas lo que tú sabes que es correcto que tienes que estar haciendo. and add what you know is correct that you know you should be doing. Piensa. Think. ¿Alguien me entiende? Does someone understand me? Estamos cayendo en una trampa We are falling into a trap de no hacer lo que se supone que estemos haciendo of not doing what we are supposed to porque tenemos un problema de ira. because we have a problem with anger. Entonces pensamos que si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, So then we think that if we stop doing what we need to do, la ira va a desaparecer. anger will disappear. Incorrecto. Incorrect. Como traduce, te traduce. ¿Ah? ¿Alguien me entiende? Does someone understand me? Hay algo muy interesante en la historia donde Jesús es tentado por el diablo. There is something very interesting in the story where Jesus is tempted by the devil. Sabemos que Jesús llevaba 40 días y tenía hambre. We know that that Jesus was fasting for 40 days and he was hungry. Y el diablo le dice, convierte las piedras en pan. And the enemy says, turn the stones into bread. El diablo estaba tentando el terreno. The enemy was touching that territory Porque entonces, because then, si Jesús cuando tenía hambre if Jesus, when he was hungry, hacía uso de su poder para beneficio propio, made use of his power for selfish reasons, cada vez que el diablo lo quisiera detener, every time the enemy would want to hold him back, le impartía hambre. he would make him hungry. Ahora te pregunto, Now I ask you, ¿cuál es el apetito que el diablo está usando para detenerte? what is the appetite that the enemy is using to hold you back? Para algunos de nosotros se llama ira, For some of us, it's anger. para otros miedo, For others, fear. para otros temor, For others, inseguridad. being afraid or insecurity. Ponle lo que sea, pero ¿cuál es el apetito que el diablo está usando para que no hagas lo que es correcto? Name it what you may, but what is the enemy placing that you do not go for what you know is right? Porque todos tenemos uno, Because we all have one, y algunos de nosotros más de uno. and many of us more than one. Sí, hay algunos de nosotros somos glotones. Some of us are gluttonous. Vamos a lo que sigue. Let's go on. Este lo voy a leer porque el pastor habló de él el domingo, así que no le veo sentido entrar en él. Y entró Jesús al templo, ya se la saben. Entró Jesús al templo, batió, tiró, jaló, volteó mesa, se van todos para afuera. And Pastor preached about this on Sunday. Jesus went into the temple, he flipped over tables. Y si aplicas la definición que hablamos en Efesios al texto, And if you apply what we spoke about in Ephesians to this text, entonces te vas a dar cuenta que la razón por la que Jesús hizo no era pecado aún cuando había una manifestación violenta, then you will see that what Jesus did was not a sin, Porque lo even though there correcto- was a violent manifestation. porque lo correcto era echar fuera a esa gente. Because what was correct was to throw those people out. Eso sí la voy a soltar. I am going to let that go. Lo correcto es que hay gente que tienes que sacarla para afuera de tu vida. The correct thing is that there are people that you need to take out of your life. Tienes vendedores y cambistas en el templo que tienes You que darle have una patadita y thieves and sacarlos para afuera sellers in your life that you need to give them a little push out of your life porque se están alimentando de tu debilidad. because they are feeding off of your weakness. Ellos van engordando mientras tú vas enflaqueciendo. They are fattening while you are thinning. Son como las sanguijuelas. They're like leeches. Échale sal para que se suelten. Add salt so that they'll let go. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando en el día de hoy? Does someone quiero estar understand seguro what que I'm saying? entiendes. I want to be sure that you understand. Entonces,
¿quién es responsable de manejar la ira? So who is responsible for managing anger? Vamos a ver cómo sale esto. Let us see how this comes out. Di conmigo. Yo. Say with me, I am. Vamos, dilo. Yo. Say, I am. Toma responsabilidad de tu ira. Yo. Take responsibility for your anger. Say, I am. Que suene como hombres y mujeres llenos de poder por Let amor us a sound Cristo. like women Yo. and men full of power. Say, I am. Ahí está. There it Estamos is. mejorando. You're getting better. En el Salmo 37:8, In Psalms 37:8, deja la ira leave the anger y desecha el enojo. and discord the anger. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Don't excite yourself in any way to do the wrong thing. Esta es la Reina Valera del 60. This is the New King James Version. Ahora la Nueva Traducción Viviente dice, Now the New Living Translation says, ya no sigas enojado. don't stay angry anymore. Deja a un lado tu ira. Put aside your anger. No pierdas los estribos, Do not lose your temper. que eso únicamente causa daño. That it only causes harm. Pero tengo que preguntar, But I need to ask, ¿esto es una acción que sucede o es una acción intencional? is this an action that just happens or is it intentional? Es intencional. It is intentional. Cuando tú vas a Génesis, When you go to Genesis, a mí me causa increíble curiosidad this causes an incredible amount of curiosity in me. que cuando Dios crea al hombre, That when God creates man, antes de hablarle de salvación, before he speaks of salvation, le habló de decisión. he spoke to them about decisions. Ah, no, mira lo que dice la Biblia. No? Well, Dios that's what crea the al hombre Bible says. He created man, y le dice, and he says, te he puesto para que tomes control de la tierra, los animales, esto, aquello, lo otro, y I have entonces le placed dice, you to take control of the animals, the earth, and then he says, de todo árbol del fruto of every fruit of the garden puedes comer, you may eat, pero del árbol de la ciencia y el bien but of the tree of good and evil no comas, do not eat, porque el día que lo hagas, because the day that you do so, ciertamente surely morirás. you shall die. Dios le habla al hombre God talks to man primeramente de decisión first of all about decision, y después le hablo de salvación. and then about salvation. ¿Por qué? Why? Porque todo lo que tú vas a hacer en tu vida, Because everything that you are going to do in your life, bueno y malo, good and bad, depende de una decisión. depends upon a decision. La misma decisión que invertimos para enojarnos The same decision that we invest to get angry es la decisión que podemos invertir is a decision that we can invest para dejarla pasar y To no let pasar it todo go. el tramo amargo. and not go through the whole bitter situation. Yo creo en el principio de la intencionalidad. I believe in the beginning of intention. De hecho, para mí personalmente For me personally, es el principio más poderoso en la Biblia. it is the most powerful principle in the Bible. Porque Dios en su increíble sabiduría Because God, in his incredible wisdom, limitó al hombre limited man mientras al mismo tiempo while also le dio millones de opciones. giving him millions of options. Y encontramos esto en múltiples partes de la Biblia. And we see this in multiple parts of the Bible. Hoy yo pongo delante de ti el bien y el mal, Today I place before you good and evil, la vida y la muerte. life and death. Escoge la vida para que vivas. Choose life so that you may live. Y cuando sigues leyendo la Biblia encuentras este principio una y otra y otra y otra vez. And when you continue to read the Bible, you see this principle time and time again. Ahora lo está viendo el salmista, Now you are seeing it in the psalmist, diciendo que intencionalmente tomes la decisión y dejes ir la ira. saying that you need to intentionally make the decision to let go of wrath. Así que creo So I believe que vamos a tener que hacer un esfuerzo that we are going to have to make an effort y ser un poco más intencionales en esta situación que estamos enfrentando. and be a bit more intentional in the situation that we are being confronted with. Yo dije, ouch. I said, ouch. En Proverbios 14:29 leemos, In Proverbs 14:29 we read, el sabio domina su enojo, the wise dominates his anger, el tonto no controla su violencia. and the fool does not control his violence.
En Proverbios 17:27, In Proverbs 17:27, hablar poco es de sabios. to speak little is of the wise. La gente inteligente mantiene la calma. Intelligent people stay calm. Efesios 4:31. Ephesians 4:31. Desechen todo lo que sea amargura, Discard all that is bitter, enojo, anger, ira, wrath, gritería, shouting, calumnia slander, y todo tipo de maldad. and all kinds of wickedness. En Colosenses 3:8. Colossians 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, But now it is time to remove anger, la furia, fury, el comportamiento malicioso, malicious behavior, la calumnia slander, y el lenguaje sucio. and dirty language. Por alguna razón, ira y malas palabras casi van de la mano. There's a reason that wrath and bad words go hand in hand. En Eclesiastés 7:9, In Ecclesiastes 7:9, esta es la versión Reina Valera this is the King James Version del 2015. of 2015. No te apresures en tu corazón a enojarte, Do not rush in your heart to get angry, porque el enojo reposa en el seno de los necios. because anger rests in the bosom of fools. Sin embargo, mira lo que dice la Reina Valera versión del 60. But look at what the New King James Version No te says. apresures en tu espíritu Don't rush in your a spirit enojarte, to get angry, porque el enojo reposa en el seno for anger rests with fools. de los necios. With fools. A mí me gusta más la versión del 60 I like the New King James better, y te voy a decir por qué. and I'm going to tell you why. Porque cuando habla de espíritu, Because when it speaks of the spirit, está hablando de actitud. it is speaking of the attitude. Cuando habla de seno, When it speaks of hablando the del alma, bosom, del it is corazón. speaking of the soul, of the heart. ¿ok? Así que no te apresures en tu actitud So do not rush in your attitude a enojarte, to get angry, porque el enojo for anger reposa en el corazón de los necios. rests in the heart of the fool. Ouch. Acaba de patear una mula en la costilla. We just kicked a donkey in the ribs. ¿Alguien sigue por donde va esto? Is someone following where this is going? Entonces, siempre ha sido nuestra responsabilidad. So it has always been our responsibility. No somos víctimas en el escenario. We are not victims in the scene. No somos las víctimas de las circunstancias. We are not the victims of the circumstances. No ha sucedido nada Nothing has happened que Dios no nos haya capacitado para tomar dominio sobre la situación. that God has not given us the capability to take dominion of the situation. Eso es lo que la Biblia dice. That is what the Bible says. Y yo he creído And I have believed que todo lo que la Biblia dice es cierto that everything that the Bible says is true, y lo que yo siento es mentira. and what I feel is a lie. Entonces esto me enseña So this teaches me que he estado siendo un creyente emocional. that I have been an emotional believer, Movido moved por mis emociones. by my emotions. A lo que Santiago dice, To what James says, el hombre de doble ánimo the man of double-minded man es inconstante en todos sus caminos, is inconstant in all of his ways, que es como las olas del mar. and he is like the waves of the ocean. ¿Alguien siente que su vida se parece a esto? Does anyone feel like their life seems like this? Porque déme un segundo para que no se enojen. Let me 1 second so you all Hay won't áreas get en mi mad. vida donde yo lo siento There are areas in my life where I feel it, y no me avergüenza decirlo. and I'm not ashamed to say it. Es importante que reconozcamos esas áreas, It is important that we recognize those areas, porque si no las reconocemos, because if we don't recognize them, no podemos cruzar esas puertas con el gozo que Dios determinó que íbamos a cruzar las puertas hoy. we cannot go through those doors with the joy that God determined that we would walk through today. No vamos a poder We will not be able entrar a lo que Dios nos está llamando. to enter into what God is calling us Y to. Dios ha determinado If God has determined que te ama tanto that He loves you so much que le va a poner el dedo a la llaga aunque te duela, that He is going to put His finger on the wound, although it may hurt, pero te va a sanar. but He will heal you. La pregunta es, The question is,
¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Hay una historia bíblica que a mí me fascina There is a Bible story that I love, y es la del paralítico en Bethesda. and it is about the paralytic, Paralítico. the paralyzed man. Y dice la Biblia que Jesús llega. And it says that Jesus comes, Y ahí está el paralítico que lleva quién sabe cuántos años ahí tirado. and the paralyzed man is there for who knows how long he's been paralyzed. Presta atención a la conversación porque esto es interesante. Pay attention to the conversation because it's interesting. Jesús le pregunta, Jesus asks him, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Es una pregunta de sí o no. That's a yes or no question. ¿Quieres ser sano? Sí Do you o want no. to be healed? Yes or no? Pero escucha la contestación. But listen to the answer. Ah, Señor, es que tú no sabes lo que me está pasando. Oh, Lord, but you don't know what's going on with me. Cada vez que el ángel aparece, Every time the angel appears, Jesús llega un desgraciado y brinca antes que yo. someone comes and jumps in before I do. Pero eso no fue lo que Jesús preguntó. But that wasn't what Jesus asked. Jesús preguntó, Jesus asked, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Pero él le da la historia de su vida. But he gives him the story of his life. Cristo no está interesado en la historia de tu vida. ¿Quieres ser sano? Interested in the story of your life. Do you want Esa to es la be healed? pregunta. That's the question. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? A Jesús no le importa cómo llegaste a Bethesda. Jesus doesn't care how you got there. A Jesús lo que le interesa What Jesus is interested in es que te levantes, recojas tu cama y sigas caminando. is that you get up, take your bed, and continue walking. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Lo voy a volver a preguntar. Hay I'm gente que gonna todavía no la ask it cacha. again. ¿Quieres ser Do you sano? want to be healed? ¿O le vas a seguir dando la historia de tu vida a Or are Jesús? you Él gonna la keep sabe. on telling Jesus the story of your life? He knows it. Abiertamente no le importa. ¿Quieres ser sano? Openly, he doesn't care. Do you want to be healed? Que me emociona esa porción. It's ¿te because diste cuenta? it gets me pumped up, this part. ¿Sabes por qué? You know why? Yo era el paralítico. Because I was the paralyzed man. En 13 años de tradición, cuando me preguntaban, yo le daba la historia de mi vida. With 13 years of drug addiction, when they asked me, I gave them the story of my life. Me decían, ¿quieres ayuda? They would ask, do you want help? Y yo hacía una historia que los hacía llorar. And I would tell them a story that would make them weep. Todavía si se dejaban, le sacaba chavos firmemente el trabajo. And if they allowed it, I would get benefit from it. Era malo, hermano. I was bad, brethren. Hasta la noche que llegó Jesús. Until the night that Jesus came Y literalmente me acorraló y me preguntó, And literally- ¿quieres ser sano? came up to me and said, do you want to be healed? Entonces hay veces que Jesús nos acorrala. So there's times when Jesus corners us. Y si te sientes ahí, And if you feel like you're there, entonces contesta el llamado. then answer the calling. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Sano de lo que sea que estés enfrentando. Healed from whatever it is that you may be confronting. Sano de lo que sea que te está aguantando. Healing from whatever is holding you back. La estoy dejando que la baje. I'm allowing it to settle. Ahora, estamos a punto de finalizar, hermano. We're about to end, brethren. Me metí en el papel. Me emocioné mucho. Leí Colosenses. No te apresures, no te apresures. Ok. Consecuencias de la ira. Consequences of anger. Mateo 5, 22 al 24. Matthew 22, 5:22 to 24. Pero yo digo, But I say, aun si te enojas con alguien, even if you get angry with someone, quedarás sujeto a juicio. you will be subject to trial. Si llamas a alguien idiota, If you call someone an idiot, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. you are in danger of being taken to the court. Y si maldices a alguien, And if you curse someone, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. you are in danger of falling into the fires of hell. Por lo tanto, Therefore, si presentas una ofrenda en el altar del templo if you present an offering on the altar of the temple, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, and suddenly remember that someone has something against you. porque voy a leer esa parte de nuevo. Okay, I'm going to read that part again. Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, And suddenly you remember that someone has something against you. deja la ofrenda allí en el altar Leave the offering there at the altar
anda y reconcíliate con esa persona. Walk around and reconnect with that person. Luego ven Then y come presenta tu ofrenda a Dios. and present your offering to God. Hay un par de cosas que son curiosas en el verso. There are a couple of things that are interesting in this verse. Me las voy a saltar porque hay una en particular. I'm going to skip over those because there's one in particular. Jesús no dijo, Jesus didn't say, si tú tienes algo en contra de alguien. if you have something against someone. Jesús dijo, Jesus said, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti. if you remember that someone has something against you. Sí, procésalo. Process it. Esto es un problema. This isn't a problem. Porque mientras más yo meditaba en el asunto, menos sentido me hacía. Because the more that I meditated on this, the less sense it made to me. Pero es que yo no tengo problema con la persona. But it's because I don't have an issue with a person. Si tiene pequeña, que se rasque o se ponga crema, pero a mí que me deje quieto, que no. If they're itching, then they should put lotion on or scratch it. But leave me alone. Sin embargo, la Biblia me enseña. But the Bible teaches me. Y cuando lo vi, me avergoncé. When I saw it, I was ashamed. Y son dos cosas increíblemente importantes. And there are two things that are incredibly important. La primera es por amor. The first one is because of love. Por amor a Dios For our love to God y amor a tu hermano. and to your brethren. Y la segunda And the second one es poniendo el orgullo is a los pies de putting Cristo. pride at the feet of Porque una Christ. cosa es decir, perdóname cuando yo te ofendí. Because one thing is to say, forgive me when I have offended you. Pero decir perdóname cuando no te he hecho nada. But to say, forgive me when I haven't done anything? Reconciliarme cuando To reconcile ni agua te he echado. when I haven't even done anything? Ahí es difícil. It is difficult. Pero es un asunto de orgullo. But it is an issue of pride. Es nuestro orgullo el que está quedando en el altar. It is our pride that is being left at the altar. Y entonces pude comprender por qué la ofrenda no puede ser aceptada. And then I was able to understand why the offering wasn't accepted. Porque si no ando en amor, Because if I am not in love, ando en orgullo. I am in pride. Esta cosa de la ira está un poco complicada, hermano. This wrath stuff is a bit complicated, brethren. Alguien lo está viendo, cómo las cosas se entrelazan. Is someone seeing how these things interlace? Porque entonces si voy a andar en amor, Because if I'm going to walk in love, de alguna forma tengo que mantener la paz. one way or another, I need to maintain peace. De mucho tengo que aprender, hermano. Oh, there's so much I have to learn, brethren. Mateo 18, 15 al 22. Matthew 18:15-22. En el pastor se va a reír. Now, I know the pastor's going to laugh. Por tanto, Therefore, si tu hermano pega contra ti, if your brother sins against you, ve y repréndele estando tú y él solos. go and reproach him while you are alone. Si te oyera ganado a tu hermano, If I hear you, mas si no te oyere, if he hears you, if he doesn't hear toma you, aún contigo a uno o dos, take with you one or two, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. so that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word is recorded. Si no los oye a ellos, If he doesn't hear them, dilo a la iglesia, tell the church, y si no oyera a la iglesia, and if he doesn't hear you then, tenle por gentil y publicano. consider him a Gentile and publican. O sea, la ira trae falta de perdón. So wrath brings the lack of forgiveness. Y no voy a abundar en el texto, le voy a tirar el tostón a Oliver, para que Oliver después se lo desglose. And I'm going to send everyone to Pastor Oliver so that he can No voy a entrar deal en ese with it. terreno. Pero el evento es But the issue is que el verso me enseña that this verse teaches me que si yo no hablo con mi hermano, that if I don't speak to my brother, van a pasar dos cosas. 2 things will occur. Uno, no camino en amor. 1, I will not walk in love. Dos, And 2, definitivamente voy a murmurar. I will definitely murmur. Porque si no hablo contigo, Because if I don't speak to you, con alguien voy a hablar. I'm going to speak with someone. Porque volvemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Because again, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Vamos a seguir para otro. Let us continue on.
Y este está... De hecho, es la parte final del verso, perdón, antes de seguir. And this is the last part of that verse before continuing. Esta es la parte cuando Pedro le dice al maestro, ¿y cuántas veces lo voy a perdonar? Hasta 7. Esta era la parte que decía que Oliver se iba a reír. This is the part that I was saying Pastor was going to laugh because Peter says, how many times do I need to forgive? Y Jesús le dice, And Jesus says, 70 veces 7. not 7, 70 times 7. Ay, pastor, ¿cuántos te faltan conmigo? Oh, Pastor, how many is left with me? Vamos empezando la cuenta. We are starting the count. ¿Alguien sigue lo que está sucediendo en la historia? Is someone following what Jesús is está happening in the haciendo story? Esto que acabo de leer. Jesus doing what I just read. Entonces Pedro le pregunta a Jesús, So Peter asked Jesus, pues solo 7 veces lo tengo que perdonar y después lo machuco. oh, so I only have to forgive 7 times and I can run him over? Y Jesús le dijo, no, Pedro, And Jesus said, no, Peter, 70 veces 7. Y esto es el 70 día, times compadre. 7. And that's a day. A mí me la haces 2 veces y ya para la tercera te estoy esperando con el sartén en la mano, caballo. You do this twice and I'm already waiting for you with a pan in my hand. Yo soy bien transparente. I am very transparent. Y al igual que ustedes, tengo mucho que crecer, hermano. And just like all of you, I have a lot to grow. Y cuando leo la escritura, And when I read the scripture, me doy cuenta I realize de cuánto trabajo tiene el Señor en mi vida que hacer. of how much work the Lord still has to do in my life. Y por último, quiero enseñarte And lastly, I want to teach you las cosas que nos roba la ira. the things that wrath steals from us. Y voy a hacer un resumen por motivo del tiempo porque creo que ya llevo buen rato aquí al frente. Yup. And I'm going to summarize it quickly. Y esta es la historia de cuando Moisés And this is a story of when Moses sube a la montaña goes up to the mountain y Dios le da las tablas. and God gives him La última vez que prediqué hablé un poco de esto. the 10 Commandments. And the last time I preached, I spoke a little bit about this. La ira Wrath nos roba lo que Dios nos entregó. steals what God has given us. La historia está en Éxodo 32, The story is in Exodus 32 del verso 19 en adelante, así que from verse 19 and on. de ahí en adelante sigues leyendo y vas a encontrar los puntos que voy a hablar. And if you read, you will see these points that I'm going to speak of. Así que la ira te roba lo que Dios te da. Es cuando Moisés desciende, encuentra al pueblo bailando y haciendo fiesta y rompe las tablas. Wrath takes away what God has given you. Moses comes down, he sees the people dancing, and he breaks the tablets. 2. 2. La ira te roba la entrada a la promesa. Wrath steals the entrance to the promise. Fue un arrebato de ira lo que no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. It was wrath that did not allow Moses to go into the promised land. Y tengo que mencionar esto, no lo puedo dejar pasar por alto. And I have to mention this, I can't let it go by. Si sientes que no estás entrando a lo que Dios te prometió, If you feel like you're not going into what God has promised you, revisa este problema. check this problem. Porque es la ira Because it is wrath quien le robó al hombre de Dios. Entiende que no estoy hablando de un pecador, el hombre de Dios, el que abrió el mar rojo, el que desató las plagas, That el que stole- hablaba con Dios cara a cara. Perdón, Ángela. that stole from the man of God, the one, not just a sinner, the man of God, chosen of God, that parted the Red Sea, that spoke to God face to face. Y fue la ira It was wrath quien le robó la entrada a la promesa. that stole his entrance to the promise. Moisés trabajó con este pueblo 40 años. Moses worked with these people 40 years, No pudo entrar a lo prometido and he could not enter what was promised por un arrebato de ira. because of wrath. Hermano, que no perdamos la entrada a lo que Dios nos prometió Brethren, don't lose the entrance to what God has promised us por un momento de ira. because of a moment of wrath. Maltrato verbal. Verbal abuse. Cuando lees la historia, When you read the story, Moisés les llama rebeldes. Moses calls them rebels. Estaba tan enojado He was so angry que verbalmente los maltrata. that he verbally abused them. Sigue el hilo, no hacemos nosotros lo mismo. Don't we do the same? Que
nos centramos en nosotros mismos. We center ourselves on our own self. Dios le dice a Moisés God tells Moses que le habla a la peña, to speak to the rock. pero cuando Moisés le habla al pueblo, But when Moses speaks to the people, le dice al pueblo, he tells the people, ¿acaso le sacaremos agua de la peña? will we take water out of this rock? La ira sacó a Dios del escenario Wrath removed God from the y scene, centró a Moisés en el escenario. and it centered Moses in the scene. Obediencia parcial. Partial obedience. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña, God told Moses, speak to the rock, pero Moisés le pega a la peña but Moses strikes the rock 2 veces. twice. Así que la ira nos lleva So a wrath desobedecer. takes us to disobey. Y esta es la más desagradable de todas. And this is the most uncomfortable one of all. Lo que escuchamos de Dios What we hear from God no es lo que hacemos. is not what we do. Es que tienes que entender que la ira So you need to understand that wrath no va a imposibilitar que la voz de Dios te alcance, will not make it impossible for God's voice to reach you, pero sí va a imposibilitar but it will make it impossible que te muevas for you en lo to que Dios move te está diciendo. in what God is telling you to. Para aquellos que toman nota, For those of you who take notes, si quieren el bosquejo entero, if you want the damas, Ana tiene el bosquejo entero, pues hablan con ella que se los envía, y caballeros yo se los puedo enviar porque ahí están los enlaces de las millones de cosas que dejé fuera porque era mucha información. if you want the summary of this preaching, you can get it from Y us. con eso ya los tengo aquí como 1 hora y pico. Ponte de pie, iglesia. Stand to your feet, church. Pastor, ¿qué le añadí? Pastor, did you want to add anything? Ah, ok. Sabemos que el tiempo se fue. We know that time has gone by, ¿Sabes qué? but you know, Prefiero esto I rather this que una serie del Chapo Netflix. than a series of El Chapo on Netflix. La palabra de Dios no se compara. The word of God does not compare. Hermoso mensaje, It was a beautiful message, lleno de información, full of information, mucha realidad. a lot of real. Cierra tus ojos por un instante Close your eyes for a moment y di conmigo, and say with me, Señor, Lord, hoy me comprometo today I a practicar el fruto del Espíritu. commit to practicing the fruit of the Spirit: Amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, goodness, bondad, kindness, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, templanza y sobre todo faithfulness, and dominio above all, propio. self-control. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Bendigo a mis hermanos. I bless my brethren. Padre, que podamos ser transformados Father, that we may be y transformed llegar a la meta, and get to the que es goal ser a la imagen del varón perfecto. that is to be like the image of the perfect man. Enséñanos, Señor, a rendirnos a ti. Show us, Lord, to surrender to you. Renunciamos, Señor, We a renounce este enojo. to this anger. Ayúdame a practicarlo, Help me to a practice practicar this tu paciencia, and to perdón. practice your patience. Señor, que sea algo yo pueda hacerlo de voluntad. That I would be able to do it willingly. Señor, bendigo a mis hermanos. Lord, I bless my brethren. Que esta semana That this week podamos ser llenos de esta paciencia. we may be able to be full of this Sé que vamos a ser patience. confrontados. Because I know that we will be Y confronted. prepáranos para el domingo, And prepare us for porque Sunday. vamos a hablar del miedo. Because we will speak on fear. Salimos de este lugar We leave this bendecidos. place En el blessed. nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Y la Christ. iglesia dice, And the church says, amén y amén. Amen and amen. Dios te bendiga. God bless you. Nos vemos el domingo a la 1. We'll see you on Sunday at 1.